asistencia en el chat. Colocan su nombre completo, por favor, y si son de mecánica, de electricidad o de dibujo, para que yo posteriormente los pueda agregar. Entonces me hacen favor de marcar su asistencia y de encender sus cámaras para que quede acá evidenciada su asistencia. Muy bien, sean entonces... Señor, viera que ahora estoy por datos y si enciendo mi cámara, viera que se va a consumir más rápido los datos. Bueno, que se la pudiera encender por momentos para que quede acá evidenciado. Si no la pueden tener por cuestiones de internet toda la sesión, pero que sea que sí por momentos para que quede acá. Está bien, señor, gracias. Muy bien, no tengan pena, muy bien. Sean bienvenidos entonces y siempre pues le damos gracias a Dios porque permite que nos podamos reunir y que ustedes puedan seguir con su aprendizaje. Buenas Sean tardes, bienvenidos. señor. Buenas tardes, bienvenido. Vamos a dar inicio. Les voy a dar las instrucciones para la programación número 1, que es la que estamos trabajando durante esta semana. Van a realizar un cuestionario en plataforma. El cuestionario, como les había explicado en la clase anterior, ya solo lo puedo habilitar para un día específico. El cuestionario está habilitado para el día de hoy, para que ustedes lo puedan resolver todo el día. Lo voy a habilitar también para el día de mañana, para que esté Buenas tardes, habilitado señor. durante todo el día. Buenas tardes, bienvenido. Para que esté habilitado durante todo el día y ustedes lo puedan resolver. De igual forma, si no lo pudieran resolver hoy o mañana, va a estar habilitado el día lunes, que va a ser el último día para que ustedes puedan resolver ese cuestionario. El cuestionario pues está basado en ciertos enunciados y preguntas en base al contenido de esta programación, que es lo que vamos a conocer el día de hoy. No sé si hay alguna duda o pregunta con esta actividad. No, señor. Muy bien, gracias. ¿Los demás? No, señor. No, señor. Muy bien, gracias. Si no hay dudas, entonces vamos a iniciar nuestra clase con una pregunta. ¿Qué es para ustedes la lógica? ¿Qué entienden ustedes por lógica? ¿Dónde creen ustedes que se puede manifestar la lógica? Si han escuchado hablar de ella o si ya tienen ustedes una idea de a qué se refiere. Señor, es algo que tiene mucho sentido. Muy bien, gracias Sergio, muy amable. Es Señor, algo que tiene mucho también puede sentido. ser, señor, Adelante. también puede ser la ciencia que estudia las ideas. Muy bien. Gracias Frankie, la ciencia que estudia las ideas. Muy bien. ¿Alguien más? Los conocimientos y pensamientos del humano. Muy bien, gracias Juan. Sentimientos y pensamientos. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna otra idea? ¿Qué es para ustedes? ¿Qué significa para ustedes cuando escuchan la palabra lógica? Vamos a preguntar. Parte de la filosofía. Adelante. ¿Perdón? Partes de la filosofía. Muy bien, gracias Lorenzo. Parte de la filosofía, sí. La lógica, a pesar de que nosotros la podemos relacionar con diversas ciencias, tiene parte importante también dentro de la filosofía. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Precisamente lo que ustedes mencionaban es muy acertado. Vamos a conocer hoy un poco de la comprensión de las características de una lógica formal. Existe dentro de la filosofía la lógica formal y la lógica informal. La lógica formal es la lógica de la demostración, es decir, que ésta busca demostrar o evidenciar ciertos datos, ciertos hechos o ciertos argumentos. La lógica informal se basa prácticamente en argumentar, en afirmar algo, en afirmar un hecho, en afirmar un acontecimiento o en afirmar inclusive teorías. Esa es la diferencia que tienen estas dos, formal e informal. ¿Alguien iba a hablar? No, muy bien. Esa es la diferencia que tienen esas dos. Como ustedes lo mencionaban, la lógica se puede relacionar con otras ciencias, puede representar sentimientos, puede representar ideas, puede representar el sentido de algo, ¿verdad? Puede representar también la evidencia o la demostración de algún argumento, como lo es en la lógica formal, que busca demostrar todo aquello que nosotros comentemos dentro de una lógica formal, tenemos que evidenciarlo o tenemos que demostrarlo.
Dentro de la lógica informal tenemos que argumentarlo, simplemente afirmar algo. Acá no es necesario una demostración. Cuando la demostración es correcta o incorrecta, nosotros tendemos a realizar también este análisis de por qué es incorrecto, por qué es correcto nuestra demostración. Los argumentos son más o menos fuentes pertinentes o convincentes. Al momento de demostrar algo, nosotros afirmamos si es correcto o es incorrecto en la lógica formal. En la lógica informal, cuando nosotros realizamos un argumento, lo vamos a definir como argumentos menos fuertes o más fuertes, más o menos pertinentes o más o menos convincentes. Si el argumento es convincente o si el argumento es pertinente, es adecuado o si es un argumento fuerte. Así se va a calificar un argumento dentro de la lógica informal. Y en la lógica formal, pues mediante la demostración correcta o incorrecta. La argumentación no se trata de demostrar. En la lógica informal no vamos a demostrar nada. No como en la formal, en donde sí su base es la demostración. La argumentación tiene una cualidad objetiva, como la verdad, pese a ciertas premisas o a ciertos datos que tenga la conclusión. Si no es permitido admitir el carácter razonable, aceptable de una decisión a partir de lo que el auditorio admite ya, a partir de una tesis a las cuales nosotros podemos incluir una intensidad suficiente. Acá lo que nos quiere dar a entender es que al momento de nosotros argumentar, lo hacemos bajo una cualidad objetiva, en base a la verdad. Y acá nosotros vamos a ver si nuestra conclusión es razonable, si es aceptable la decisión o si inclusive la presentamos nosotros ante un público, si esta es aceptada. Si las demás personas también concuerdan con lo que nosotros estamos argumentando o con lo que nosotros estamos afirmando. Esto es muy utilizado también en los discursos persuasivos, cuando se realiza algún mensaje con la finalidad de persuadir o de convencer a un auditorio o a un público. Entonces acá se utiliza mucho la argumentación porque afirmamos algo, siempre se tendría que hacer en base a la verdad, pero con el paso del tiempo el discurso también se ha vuelto un elemento para poder convencer a las personas en nuestro propio beneficio. Esto lo podemos ver más comúnmente en los políticos, ¿verdad? Cuando hacen campaña y utilizan discursos persuasivos para convencer a las personas. Y a todos sabemos que muchas de las promesas que dicen no se van a cumplir si ellos llegan a quedar electos, ¿verdad? Porque quedan olvidadas esas promesas. De igual forma, en el discurso persuasivo se busca convencer. Se busca que las personas lleguen a tener esta misma percepción de nosotros o que estemos de acuerdo en un tema específico. También acá nos dice que se adhiere una cualidad subjetiva que puede variar de espíritu a espíritu. Dentro de un discurso, cuando transmitimos un mensaje, cuando damos a conocer un argumento, siempre va a existir la posibilidad o es algo muy común que vamos a pensar diferente. Entonces va a haber una cualidad subjetiva que cada persona le va a dar su propia interpretación. Por eso nos dice que puede variar de espíritu a espíritu, de persona en persona. Cada uno tiene una percepción diferente, ¿verdad? Podemos nosotros verlo en nuestra vida diaria. No concordamos con todo lo que a los demás les llega a gustar o todo lo que a los demás llegan a considerar interesante. A veces a nosotros no nos llama la atención porque tenemos un espíritu diferente, por lo tanto una perspectiva diferente. Entonces es importante que nosotros tengamos presente que todos pensamos de manera diferente. En un sistema formal nos muestra cuáles son las consecuencias derivadas de los axiomas. Un axioma es una proposición o un enunciado tan evidente que no es necesario demostrarlo, es decir, que es algo bastante claro, no necesita una demostración. Una frase, perdón, que puede hacer referencia a esto es: el todo es mayor que la parte. Cuando nos referimos a un todo, nos referimos a algo en general, ¿verdad? Algo grande. Es mayor, o sea, representa mayoría cuando nosotros hablamos o nos referimos a una parte. Cuando hablamos de una parte, nos referimos a algo más pequeño, ¿verdad? No cuando nos referimos a un todo. Entonces, acá esto no necesita demostración, esta frase. Porque ya lo sabemos, ¿verdad? Que un todo representa algo más global y una parte pues representa algo más pequeño o más particular. Los axiomas no necesitan ser demostrados, sino que es algo que ya se tiene como el conocimiento o la noción de a qué se refiere. Es también importante que nosotros consideremos las proposiciones evidentes como simples hipótesis que son emitidas.
En un sistema formal, los axiomas nunca son objeto de discusión. Si nosotros llegáramos a presentar un axioma de un argumento, no lo podemos llegar a discutir o a demostrar, porque por ende los axiomas no necesitan una demostración. Se dan prácticamente por verdaderos, objetivamente, o por convención. Si presentamos un axioma o algún dato que es evidente que es verdadero y que no necesita demostración, se va a considerar como tal. Ya no va a haber necesidad de demostrarlo dentro de la lógica formal. No sé si hasta dónde vamos hay alguna duda o alguna pregunta. No, señor. Gracias. ¿Los demás? No, señor. No, señor. Muy No sé, bien, yo tampoco. gracias. Gracias, muy amable. Antes de que les explique este párrafo, me gustaría que ustedes me comentaran, o si no saben el significado de esta palabra, la pueden buscar y me comentan qué fue lo que encontraron. ¿Qué es una tesis para ustedes? Si han escuchado la palabra tesis, o si en algún momento la han leído, o si no, pues pueden buscar en su buscador, valga la redundancia, qué es una tesis. Señor, es como dar a conocer una opinión, tal vez de un carácter más formal, como para una escuela o cosas así, más de un carácter científico. Muy bien, gracias, Branky. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? Razonamiento, señor. Es un razonamiento. Muy bien, gracias, Lorenzo. ¿Alguien más? Señor, eso es buscar el objetivo de un tema. Muy bien, gracias, Sergio. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión o algo que hayan encontrado? Muy bien, gracias. Precisamente sus compañeros acertaron en que es una tesis. La tesis es un razonamiento, podemos también simplificarlo como una opinión, pero que se da con un carácter científico. Las tesis iniciales dentro de la filosofía se presentan como ciertas ideas o ciertos razonamientos o pensamientos. Entonces, cuando nos referimos a tesis iniciales, consisten en lugares muy comunes, son preposiciones que son comúnmente admitidas por una persona, por un filósofo y que tienen cierto sentido común. Estas muchas veces no son discutidas por una ciencia particular. La mayoría de ocasiones pues son de temas muy generales o de cultura general. A veces, como en los diálogos que tenía Sócrates, el orador puede asegurar de manera expresa la adhesión o el convencimiento que tenga el interlocutor a las tesis sobre las cuales se está fundamentando la argumentación. Las tesis pues van a ser estas ideas, ¿verdad? O estas premisas que nosotros vayamos a considerar dentro de nuestra argumentación o dentro de nuestro mensaje. Entonces, estas tesis son bastante comunes o son bastante claras o de sentido común. Tenemos que tratar la manera de presentarlas de una manera clara. Contrariamente a los axiomas, que son las tesis y los axiomas pueden considerarse contrarios, no dan lugar a controversia en el sentido de los sistemas, los lugares comunes sobre los cuales existe un consenso general concerniente a nociones vagas o confusas y controvertidas. Los axiomas tienden a no dar lugar a una discusión, porque como ya se sabe que están demostrados y que no es necesaria la demostración, no dan pie a que haya un tipo de discusión o un tipo de debate. La tesis sí da el pie a que nosotros podamos analizar, a que podamos inclusive debatir en cuanto a este tema. Por eso esta es la diferencia que estos dos tienen. Todos estamos de acuerdo sobre el hecho de que la libertad vale más que la esclavitud. Esa puede ser una tesis o también lo podemos nosotros considerar dentro de un argumento. Es importante buscar la justicia o el bien común, pero para derivar una línea de conducta particular será necesario precisar lo que se entiende por esta tesis, que al comienzo parecen indiscutibles. Por ejemplo, esta tesis nos dice que la libertad vale más que la esclavitud y todos estamos de acuerdo y valoramos nuestra libertad, ¿verdad? Pero la discusión va a iniciar cuando nosotros empecemos a dar a conocer qué es lo que nosotros tendríamos que realizar para tener siempre libertad, qué es lo que como sociedad debemos de adecuar en nuestro país para que haya libertad y no haya esclavitud. Entonces es cuando se generan este tipo de debates de algo que es muy simple, ¿verdad? Que podemos todos estar de acuerdo, pero al momento de nosotros
poder profundizar más en el tema, pueden llegarse a dar ciertas discusiones. A esto hace referencia en que pueden haber tesis que al comienzo, parezcan no discutibles, parezcan ya evidenciadas, pero que si nosotros profundizamos, lleguemos a comprender y lleguemos a generar un debate y con esto generar más información en base a nuestro argumento inicial. Dye, que fue un filósofo, en su conferencia de presunciones, él habló sobre el pluralismo, desde el momento en el que nosotros adherimos un principio o un valor. No tenemos que justificar lo que es conforme, sino únicamente el comportamiento que lo viola o que se opone. Dye también distingue 3 actitudes a las cuales califica de conservadora, liberal y socialista. Cada una tiene con ella ciertos principios y valores diferentes. Lo que Dye nos quería decir es que cuando nosotros adquirimos un principio o un valor, no tenemos que justificarnos conforme a este, sino únicamente aquel comportamiento que lo violenta o que se opone a este principio, ¿verdad? Cuando nosotros nos referimos al principio de la honestidad, Dye nos dice que nos fijemos en aquello que lo puede violar o que se opone a ello, que sería mentir. Entonces, en ese punto es donde nosotros debemos enfocarnos. Entonces, el punto de debate sería por qué mentimos y qué hacer para ya no mentir. Acá es cuando se van a generar diversas opiniones, ¿verdad? Porque como cada persona es diferente y tiene un pensamiento particular, cada quien va a brindar su opinión, ¿verdad? Y va a poder debatirse sobre este tema. Entonces, esto es lo que Dye proponía, que nos fijáramos en el comportamiento que se oponía o que violaba el principio o el valor que nosotros adquirimos, ¿verdad? Y con esto también les va a distinguir estas 3 actitudes en las que va a calificar conservadora, liberal y socialista. Cada una pues se caracteriza por ciertos principios y valores que tiene o que incluye prácticamente al momento de adquirir una de estas actitudes. También Isaiah Berlin expresa la presunción socialista cuando escribe lo siguiente: la igualdad no necesita razones, solo la desigualdad lo requiere. Cuando tenemos un estado igualitario, cuando vivimos en una sociedad equitativa y con igualdad, no necesitamos dar razones o explicaciones. Solo la desigualdad requiere pues que se justifique esta acción y que sea pues evidenciado por qué hay desigualdad, ¿verdad? Porque no hay una sociedad equitativa. A eso hace referencia. Se puede generalizar la tesis también de aquel que se ajusta a la regla de oro como el imperativo categórico o el principio utilitarista. No tiene que justificar su conducta. Muchas veces si actuamos de una manera correcta, no debemos de justificar nuestra conducta. No así cuando actuamos de mala forma. Sí tenemos que brindar razones y sí tenemos que brindar nuestros argumentos. Y si nos damos cuenta, aunque es una parte filosófica, lo aplicamos en nuestra vida. Si nosotros hicimos algo mal en nuestra casa, en donde estudiamos, en nuestro trabajo, vamos a tener que dar una explicación o una justificación o vamos a tener que argumentar. De igual forma, lo realizamos de manera muy común. Cuando realizamos algo bien, escasamente nos van a pedir una explicación de por qué lo hicimos bien, porque es algo que es muy común, ¿verdad? Cuando hacemos algo bien, no tenemos que justificarnos. No así cuando hacemos algo incorrecto o hacemos algo mal o cometimos un error, tenemos que llegar a justificarnos y en este caso a argumentar nuestra conducta. Esto no significa que todo aquel que viole algún principio deba justificarse ante algo. La existencia de estos diversos principios también puede entrar en conflicto con situaciones concretas cuando nos referimos a la diversidad que tiene la filosofía. Cada una pues se inserta en una opinión y corriente diferente. Es generalmente admitida como un medio y también va cambiando mediante el tiempo. Entonces, según distintas corrientes filosóficas, les van a decir a ustedes si alguien tiene que justificarse o no. Entonces, eso se va a ir variando, el concepto va a ir variando dependiendo de la corriente filosófica o de la filosofía que ustedes consulten. Entonces, va a ser de manera variada la respuesta que se va a encontrar. Estos 2 autores pues afirmaban esto, ¿verdad? Que no había que justificar una buena acción, sino que aquel comportamiento que se oponía a la misma. La lógica informal se apoya en ciertos hechos, principios, opiniones, lugares y valores admitidos por un público o por un auditorio. Es necesariamente situada, es decir, que la tenemos que contextualizar y por eso no puede pretender la objetividad de la lógica formal.
Otra diferencia entre lógica formal e informal es que la informal es subjetiva. Hay mucha subjetividad porque acá se toma en cuenta la opinión de un público o de un auditorio. Y como sabemos, cada quien va a dar una opinión diferente. La lógica formal es objetiva porque como acá tenemos que demostrar nosotros si es correcto o no nuestro argumento o nuestra afirmación. Entonces acá se presenta algo más realista o más objetivo sin tener en cuenta la opinión de un público. La eficacia de un discurso persuasivo no basta para garantizar su valor. Es decir, que si tenemos un discurso persuasivo muy bien estructurado, esto no nos asegura el éxito o el valor que se le vaya a dar, como la eficacia en función de un auditorio. Si el auditorio o el público aprueba nuestro discurso, es porque el discurso está bien y pues va a ser valorado por ello, porque tiene este aspecto subjetivo. La mejor argumentación es aquella que podría convencer al auditorio más exigente. Si llega a convencer a un público que es crítico, que es exigente, que está bien informado sobre el tema, pues puede ser constituido como una buena argumentación o como un discurso de gran valor. Entonces acá dentro del discurso persuasivo también influencia mucho la subjetividad y la aprobación que las personas le puedan dar a este mensaje. Asimismo, la argumentación filosófica se va a presentar como el llamado a la razón, lo que también se puede traducir como un lenguaje de la argumentación, aquel que es una nueva retórica y que también lo podemos presentar como un discurso que se dirige a un auditorio universal, a un público universal. Una argumentación racional, cuando nos enfocamos en este aspecto, nos referimos a que se caracteriza por una intención de universalidad, es que es global, es en general, que también aspira a poder convencer, a persuadir a un auditorio en el espíritu del filosófico que encarna la razón. Todos tenemos una filosofía de vida, todos tenemos una esencia y tenemos una percepción del mundo. De igual forma, la argumentación, los discursos persuasivos buscan llegar a convencernos de esto, a convencernos de ciertos datos, de ciertas afirmaciones y que nosotros también podamos sentirnos identificados con ellas. La lógica formal trata de encontrar un método correcto para derivar de una verdad a otra. Esa también es su característica. A la lógica formal le interesa asegurar que el paso de las premisas a la conclusión esté bien fundamentado, que el paso o los procesos que se vayan a realizar estén fundamentados y estén basados en la demostración. La diferencia sería que mientras la lógica formal va a estudiar la estructura de los razonamientos, va también a hacer alusión a la lógica informal, dado que la lógica informal, al basarse solo en argumentos, prácticamente es más teórico y la lógica formal es más práctica. Es importante recordar que estas dos estructuras forman parte importante al momento de que nosotros realicemos algún estudio científico, por ejemplo, y ambos razonamientos pueden resultar válidos como inválidos, mientras que nosotros nos basemos en la materia o en el contenido que estamos trabajando, pueden llegar a ser verdaderos o a ser falsos. Ambos pueden arrojar este resultado, ya sea válidos o inválidos o falsos o verdaderos, tanto en la lógica formal como en la lógica informal. La lógica informal y formal pues se presentan más que todo al momento de realizar algún estudio o se basan más en el conocimiento científico, en donde la lógica está también fuertemente relacionada. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. Señor, una pregunta. Dígame. ¿Eso significa que la lógica informal, aunque tenga un argumento científico, va a seguir siendo lógica informal? Imagínese un argumento sobre algún tipo de anomalía en un universo que tenga un respaldo científico, pero por el simple hecho de ser un argumento se pasaría a lógica informal. Si hay un argumento y si usted me habla de un conocimiento científico, yo entiendo que ya está demostrado. Entonces pasaría a ser, si ya está demostrado, pasa a ser parte de la lógica formal. Porque la lógica formal también puede llegar a surgir de argumentos, pero la característica principal de este es que este sí los demuestra. Entonces, al demostrarlo ya pasa a ser parte de la lógica formal. En la lógica informal nosotros solo venimos y vamos a argumentar algo y buscamos que un público lo llegue a probar. Y ahí se quedan, ya no lo demostramos. Y de ahí parten los axiomas que veíamos, que hay algunos que ya no necesitan ningún tipo de confirmación, sino que ya sabemos que están demostrados. Entonces, en lo que usted me comentaba,
Si ya es un conocimiento científico, entonces yo entiendo que ya está demostrado. Pasa a ser parte de la lógica formal al momento de que ya se tiene una demostración. No sé si ya queda claro. Sí, señor, gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? No, señor. ¿No? No, ninguno. Muy bien. Les voy a dar indicaciones para la guía número 2 porque sí me interesa que explicarles esta tarea. La siguiente guía vamos a realizar, vamos a ver el tema, perdón, de los silogismos. Los silogismos se basan en ciertas afirmaciones que van de lo más general a lo más específico o más particular. No sé si pueden visualizar mi pantalla. Sí, señor. Muy bien. Esta es la Sí, guía. señor. Muy bien, muchas gracias, muy amables. Esta es la guía que les va a aparecer a ustedes en la programación número 2. La actividad a desarrollar son 5 silogismos. ¿Cómo van a realizar ustedes los silogismos? En base al contenido de la guía. Ustedes leen, acá dice qué es un silogismo, de qué se trata e inclusive de dónde nace un silogismo. Los elementos que lo componen, una premisa mayor, una premisa menor, una conclusión. Son 3 elementos, es decir, que son como 3 frases las que lleva un silogismo. Acá nos dice qué es la premisa mayor, qué es la conclusión, qué es la premisa menor, las reglas que tienen los silogismos, los 3 términos también, el término medio universal, la conclusión ya deducida, y acá les van a venir otros ejemplos. Hay unos ejemplos al final y yo les coloqué unos ejemplos al inicio, donde dice acá, por ejemplo, la premisa mayor o general es el COVID es muy contagioso. Según la premisa menor nos dice León tiene COVID y la conclusión es que León puede contagiar a otros. Lo que trata un silogismo es de ir de lo más general a lo más específico. Entonces lo que ustedes deben de realizar es desarrollar 5 silogismos. Pueden consultar si ustedes gustan otras fuentes, pero lo que a mí me interesa es que ustedes puedan redactar un silogismo. Acá tenemos otro ejemplo. Todas las personas son iguales. Es la premisa mayor o la general. En la segunda, en la premisa menor, tenemos María y Carlos son personas. Entonces concluimos en que María y Carlos son iguales. En el ejemplo 3 tenemos todas las noches son oscuras. En la premisa menor tenemos Manuel teme a la oscuridad y en la conclusión tenemos Manuel teme a la noche. No sé si queda claro lo que ustedes deben de realizar. Sí, señor, todo claro. Sí, señor, gracias. Muy bien, entonces la tarea se basaría en 5 silogismos, que ustedes realicen 5 de estos. Los voy a subrayar para que se pueda ver. Entonces, que realicen 5 de estos en base al contenido. El contenido les va a decir cuáles son los elementos que lleva y cómo ustedes lo pueden realizar. Si se les llegara a presentar alguna duda, me pueden escribir para que yo les pueda apoyar. Entonces, esto lo realizan en su cuaderno. Esto es para la siguiente semana. Tiene un valor de 2 puntos cada silogismo que ustedes realicen, siempre y cuando pues no hayan faltas de ortografía, por ejemplo, y que sean presentados también con creatividad o al menos de manera Señor, ordenada. disculpe, Dígame. ¿las silogías tienen que ser alusivas al tema o puede ser de cualquier tema? No, no tienen que ser del tema, pueden ser de lo que ustedes quieran. Está bien, gracias, señor. Muy bien, estas pueden ser de manera general. El contenido es más que todo para que ustedes sepan cómo hacer un silogismo. ¿Alguna bueno. otra pregunta? No, señor. Señor, de esta guía solo es el cuestionario, ¿verdad? Sí, esto es para la siguiente semana. Ok, gracias, señor. Esta semana es solo el cuestionario. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, señor, solo son 5 en total. Solo 5. Solo 5 de estos. Un silogismo está conformado por 3 oraciones. La premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. Entonces, 5 silogismos son los que ustedes deben de realizar, similares a los que tienen ustedes acá en los ejemplos. Solamente eso. ¿Alguna otra pregunta? No, señor. No, señor. Muy bien. ¿Me No, señor, levantan no, todos la no. manita? Si no hay dudas, por favor. Gracias, gracias. Muy bien.
Muy bien, ya la pueden bajar. Los que se integraron tarde a la clase, por favor marcar su asistencia para que yo se las pueda marcar posteriormente en mi listado. Entonces me hacen favor los que ya marcaron su asistencia, pues muchas gracias. Con esto, si ya no hay dudas o preguntas, con eso daríamos por finalizada nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención y por su participación. Nos miramos en nuestra siguiente clase. Que pasen feliz tarde y un bonito fin de semana. Yo, señor. Adiós. Nos vemos. Adiós, señor. Adiós, Feliz señor. tarde. Feliz tarde. Gracias igualmente.